Porque la gran tribulación, según la palabra del Señor narra, se verá afectada principalmente la nación de Israel. ¿Por qué esta tribulación tan grande? Bueno, porque el anticristo se levantará contra esta nación, como tiene un poder inmenso dado por Satanás, pondrá en grave situación a la nación de Israel. Y como nos dice la Biblia en el capítulo 12 de Apocalipsis, el Señor va a resguardar a Israel, la va a proteger, pero Satanás saldrá a hacer guerra contra los otros que son descendientes de la nación de Israel. Y nosotros entendemos que esos otros que no son de la nación de Israel, pero están no por sangre, sino por la fe en el Señor Jesucristo, como descendientes de la nación de Israel, van a sufrir la persecución de Satanás en toda parte del mundo. O sea, que quiere decir que el pueblo de Dios va a estar aquí en la gran tribulación. Claro que sí, eso es lo que la Biblia enseña. Y quienes van a sufrir esa gran tribulación no son las personas que estén a favor del régimen diabólico que estará reinando, que la Biblia llama la bestia. No, la gran tribulación va a ser sufrida es por los siervos de Dios y la nación de Israel, que son quienes van a ser atribulados. En todo tiempo, cuando la Biblia llama tribulación en el Nuevo Testamento, se refiere a los siervos de Dios que sufren persecución, padecimiento por causa del nombre del Señor Jesucristo. Ok. También hemos oído y se enseña popularmente en lo que son las iglesias que ya sea la iglesia o el Espíritu Santo en la iglesia es lo que impide lo que será la manifestación del anticristo, y por eso sostienen que la iglesia se va a ir de la tierra o no estará aquí, será raptada antes de la manifestación del anticristo. Bueno, eso es lo que se enseña, pero no es lo que la Biblia dice. ¿Qué dice la Biblia entonces? La palabra del Señor con relación a esto de qué es lo que impide que se manifieste el anticristo, no menciona lo que es. El apóstol Pablo en el pasaje de Primera de Tesalonicenses habla algo de la venida del Señor, pero en Segunda de Tesalonicenses, cuando él se refiere a lo que impide que el anticristo se manifieste, no dice el apóstol lo que es. Y cuando se trata y se enseña, nosotros escuchamos a predicadores, lo leemos en libros también, que tratan de profecías, que unos dicen que es la iglesia que impide que el anticristo se manifieste, otros dicen que es el Espíritu Santo, otros dicen que es el Espíritu Santo en la iglesia. El fin es que simplemente especulan, pero la palabra de Dios habla totalmente con toda claridad en este pasaje de Segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Cuando el apóstol se refiere a la manifestación del hombre de pecado aquí en este capítulo 2, le está diciendo a los tesalonicenses que la venida
del Señor y nuestra reunión con Él como creyentes con Él no será antes de la manifestación del anticristo. Lo dice claramente. Y yo lo voy a citar textualmente. Dice así: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ya el apóstol Pablo ha dicho aquí que la venida del Señor no será antes de esos dos eventos: la apostasía, número uno, y el hombre de pecado que se manifieste. O sea, que se manifieste el anticristo. Sí. Ya el apóstol ha dicho aquí que no será antes la venida del Señor. Y cuando más adelante dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, dice: el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. El problema aquí está en que este hombre de pecado será un individuo que querrá que todo el mundo lo adore a él. Se levantará en contra de Dios. Así que todo el que adore a Dios va a tener problemas con el anticristo. Y algunos van a ser muchos que van a apostatar de la fe precisamente por eso. Porque va a ser guerra contra los que sirven a Dios y no están dispuestos a negar el nombre del Señor Jesucristo. Y cuando habla de que hay algo que impide que se manifiesta, no dice el apóstol lo que es, pero de una cosa estamos seguros: no es la iglesia, no es el Espíritu Santo que impide, porque ninguno de estos dos son para impedimento de manifestación de hombre de pecado. Ninguno. El Espíritu Santo no impide que el pecado se manifieste, porque su trabajo no es ese. El trabajo del Espíritu Santo es consolar a los creyentes en el Señor Jesucristo, darle fuerza, ayudarle a entender las Escrituras y recordarle las Escrituras, servir de consolación a los creyentes en esta tierra. Jamás el trabajo del Espíritu Santo ha sido impedir que un hombre de pecado se manifieste. Ok, también tenemos que se nos enseña que lo que es la venida del Señor, la segunda venida del Señor aquí a la tierra, está dividida, digamos, en dos fases. La primera es oculta para arrebatar a lo que es la iglesia, y la segunda es visible para lo que es Israel después de los 7 años de la primera. ¿Esto es cierto o es falso? Eso no es verdad. Eso no es verdad.